Buenos días. ¿Se tu cargador, mano? ¿Otra línea? Sí. Por acá la acabo de quitar. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo les va? Doctor, buenos días. Por Buenos favor, días. esperemos que entren los otros, porque no entraron sino la mitad, ¿ok? Bueno, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, ahí se le escucha muy bien. Ok, entonces, por favor, prendan sus cámaras.
feísimas. ¿Por qué tan silencioso? Bueno, buenos días. Ahora sí, por favor, apaguen por allá sus micrófonos. Bueno, preguntas. A ver, Nicole. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, ahora sí. ¿Qué pregunta tienes de lo que hablamos ayer? ¿Hay alguna pregunta? A ver, ¿ninguna? Ok. A ver, don Saúl. Entren, por favor. Tienen que entrar a la pantalla. Tienen que abrir sus cámaras. Camila, por favor, envió a sus compañeros la circular que produjo la universidad. Camila, ¿está? Camila. Tiene el micrófono apagado. Buenos días, profe. ¿Cómo me le va? Por Sí, favor, bien. ¿envió a todos sus compañeros la circular 075? No, señores, todavía no me la han enviado al No, grupo pero de si yo te escribí que si te la habían enviado antes de Tú comenzar me el mandaste curso. fue la 061. Ah, esa, Me 061. Esa es. Sobre Sí, la asistencia. 061 sí ya la compartí. Ok, sobre asistencia, sobre que tienen que prender sus cámaras, etcétera. La participación en clase. Entonces, por favor, todos a ingresar. Bueno, entonces, preguntas. Por ahí alguien preguntaba, un señor. A ver, ¿alguien preguntaba algo? Bueno, entonces seguimos. Yo no recuerdo bien si yo a ustedes les creo que hice mención, pero no les di algunas pequeñas definiciones sobre las ciencias auxiliares del derecho. ¿Lo hicimos? No. Sí, profe. Unas de Sí. biología, sociología, Ok, biología. y dimos definiciones y todo, ¿no? Sí, señor. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, yo ayer envié a través de nuestra coordinadora, les envié el programa, ¿correcto? Sí, señor, cambió. Entonces, por favor, léanlo bien. Creo ya todos lo tienen en su celular, mírenlo, porque ahorita lo voy a explicar sobre el programa. Por otra parte, creo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya tengo el cuadrito que les dije iba a ser respecto de las fuentes formales del derecho, para que nos quede bien claro, ¿no? Pero como vamos a hablar del derecho, el derecho objetivo y subjetivo, y vamos a hacer la distribución del derecho objetivo, pues tenemos que distinguir bien eso. Entonces, si quieren título, para que quede muy claro, ¿no? ¿Cuál es la esencia del derecho desde el punto de vista objetivo y subjetivo? Este es fundamental en el derecho. Saber para dónde es que vamos, de qué se trata cada uno, porque es la esencia y digamos la piedra angular de lo que es el derecho. Entonces, título, si quieren, por favor. Derecho objetivo y derecho subjetivo.
podemos decir que el derecho tiene dos significados diferentes. Por eso debemos nosotros precisar el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Ahora bien, si contemplamos el derecho como un ordenamiento social destinado a regular la conducta humana, de inmediato estamos advirtiendo que el derecho está formado por un conjunto de normas. Es decir, de reglas, impuestas a la actividad de los seres humanos. Y a las cuales se debe someter. Bien. Si por el contrario el derecho desde el fuero interno de cada uno, podemos observar que nos vemos en posesión de derechos. Que podemos hacer valer frente a los demás. Esto se traduce en que la persona humana tiene facultades para obrar. Y conducirse en determinados sentidos dentro de una cierta esfera social. Escúcheme en esto, por favor. Es decir, en esta parte estamos hablando nosotros de la forma como el individuo realiza su ser, ese ser social por excelencia. Por eso fue importante que me hayan dicho de la conducta, por eso vimos la conducta, ¿no? ¿Cómo es que la realizamos en sociedad? Y cómo es importante la conducta para el desarrollo del derecho. Cómo estamos actuando de manera objetiva y de manera subjetiva.
Entonces, por eso nosotros tenemos que distinguir lo siguiente. Si quiere, sigamos, por favor. Desde el punto de vista objetivo, por favor, subrayen esto, no lo olviden. Desde el punto de vista objetivo, podemos afirmar que el derecho es el conjunto de normas y siquiera abran paréntesis, normas, abran paréntesis, leyes, costumbres. ¿Recuerda cuando vimos el derecho consuetudinario ayer? Ahí está, vean. Costumbres, resoluciones judiciales y preceptos doctrinarios. Por eso les voy a enviar yo las fuentes formales del derecho. Y el derecho subjetivo lo podemos establecer en las facultades que tienen todas las personas para actuar en la vida jurídica. Miren, sencillísimo, pero sencillísimo. Cuando le estén hablando a usted de derecho objetivo, están las normas que existen. Cuando le estén hablando de derecho subjetivo, le están hablando de la forma como actúa la persona ante el derecho. No es más, eso es. Eso es. ¿No? Y no nos vamos a ir a Mario de la Cueva, que tiene un libro sobre eso, ¿no? 180 páginas. No, no, no. Eso es. Pero para que nos quede más claro, digamos lo siguiente. El derecho subjetivo estamos hablando de la persona, el derecho subjetivo tiene siempre un carácter individual. Pues la norma la pone en manos de una persona. Es decir, le da facultad para que actúe frente a otras. Entonces veamos cómo es esa facultad en el derecho. Profundicemos un poquito eso. Esta facultad que le otorga el derecho al individuo
la podemos establecer así. Primero, como principio de libertad. Ahí podemos nosotros predicar que toda persona es libre de actuar dentro de la licitud. Y por eso actúa ante la sociedad mediante hechos y actos que no están prohibidos o penados o penados por el derecho. Es decir, actuar con libertad es actuar con conciencia frente al derecho. Mire, venga, le explico una cosita. Figúrese que como hablábamos ayer, todo individuo, y como estamos ahorita reiterando, todo individuo actúa libremente y actúa de acuerdo a sus conocimientos, a su conducta, a su manera de ser, de actuar, etc. Pero hay que advertir que es posible que un individuo actúe contra derecho y pueda que eluda al juez. Le hizo fraude. Y entonces dice, yo realmente actúe en contra. Pero lo que ocurre es que tenemos nosotros, dentro de sí, cada uno, tenemos algo que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa es la que me permite pensar y actuar dentro de un contexto social. Esa conciencia es la que me dice cuál es mi conducta. Esa conciencia es la que me dice cómo debo realizar mis actos. Esa conciencia es la que me lleva al libre albedrío. Pero depende de quien realice el hecho y depende de la conciencia que tenga, actúa dentro del derecho. Por eso los campesinos nuestros son los más inteligentes del mundo. Que no hayan tenido oportunidad de llegar a los libros es una cosa diferente, pero que tal inteligencia es nata. Miren, cuando una persona le hace así a un campesino alguna cosa, ¿no?, un desafuero, etcétera, se arrepiente esa persona. Y entonces al que le han cometido el error o el ilícito, ese arrepentimiento va y le presenta las disculpas y todo. Y él le dice, le remordió la conciencia. Eso, lo juzgó. ¿Por qué? Porque inspector, dentro de nosotros hay un juez al que no le podemos mentir. A ese nunca le podemos mentir.
Él sí nos dice, actuamos bien o actuamos mal. Entonces, en el derecho, por eso es que esta aprobación es tan bella, hombre. En el derecho, usted fácilmente, pero fácilmente, a través de la especulación, puede establecer cuándo una persona está obrando bien o mal. Y es posible, es posible. Por eso advierto, es posible que haya alguien actuado en contra de derecho y haya podido de pronto hasta eludir la acción de la justicia. Es posible, pero son hechos muy escasos. Pero que en el fondo, esa persona que le está mintiendo a ese juez, tiene el juez interno y a ese sí no le puede mentir. A ese sí no le puede mentir. Por eso es que viene la pena. Por eso es que nace eso. Ay, mire, hay un libro interesantísimo, léanlo, de César Becaría, de los delitos y de las penas. Mire, por eso existe. Porque es que usted cuando actúa en contra de derecho, no le está fallando usted a su ser interno, no, le está fallando a la sociedad. Entonces tiene que pagarle a la sociedad eso que ha hecho. ¿Y cómo se los paga? Pues retirándolo un poco de la sociedad para que no actúe en la misma. Es decir, para que no siga cometiendo delitos. Por eso es que existe la pena, para aislarlo del conglomerado social. Ese es. A ver, Nicole, creo que alguien está pidiendo la palabra. A ver, ¿no? Ok. A ver, por allá hay una bebé. Ok. Entonces, miren que en eso hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado. Por eso es que nosotros, los abogados, podemos a través de los interrogatorios establecer la verdad de un caso y el delincuente no se da cuenta que ya le ha dicho todo lo que tiene el juez. En este caso, se necesita que esté concentrado en lo que está diciendo, lo que está pidiendo, etc. Yo apelo a algo de la mujer. Esa sí tiene memoria. Esa tiene memoria. Olvídese. No le digan mentiras, digan la verdad. Ocurre que cierto día un señor llegó a su casa tarde. Ya a la amanecida, pues. Y la señora le dijo, ¿por qué llega hasta ahora? Adriana, por favor, ubícate en alguna parte para que pueda escuchar mi clase. Muchas gracias. Lo siento, es que voy a ponerme la vacuna. Ah, bueno, ok. Entonces, Estoy ponte escribiendo lo que usted lo está dictando en el sucesivo celular. en un sitio donde puede escuchar mi clase. ¿Ok? Gracias. Sí. Bueno, ¿y entonces qué? Llegó tarde ese hombre. 3 de la mañana. La señora le dijo, ¿dónde estaba? Estaba con José Vicente jugando billar. Ah, ya, José Vicente. Está. ¿Listo? Muy bien. De pronto al año hicieron una fiesta en la casa de José Vicente. Y la señora llega y le dice, oiga, ¿a usted cómo le gusta el billar no hasta las largas horas, no? Pues no, señora, yo no juego billar. Entonces, ¿dónde estaba el esposo? Y ella sí lo tenía en mente, Retendi. Por eso hay que hacer ese ejercicio. ¿Para qué? Para los interrogatorios, donde usted le formule una pregunta a una persona y le responde tal cosa. Y le puede repreguntar. Tiene que responderle lo mismo si está diciendo la verdad o no. O si no está mintiendo. Porque ahí mismo usted lo ataca. Usted en tal pregunta me dijo tal y tal cosa. Ahora me dice todo lo contrario en esta respuesta que acaba de formular.
explíquele al despacho el porqué de su contradicción. Listo. Ahí lo tiene. ¿Sabe? Bueno, entonces sigamos. Entonces tenemos este principio, la libertad. Segundo, es un poder jurídico. ¿Por qué poder jurídico? Porque encierra la posibilidad de realizar los actos jurídicos para los cuales tenga capacidad una persona. Tercero, o C, como pretensión. Mire toda la facultad que tiene usted desde el punto de vista subjetivo, como pretensión. O sea, el derecho que le asiste a usted de reclamar sus derechos. Ahora bien, resumamos. La primera facultad como libertad es unilateral, porque usted puede actuar o no actuar. Hay unos que actúan, otros no actúan, se quedan callados. No porque no le asista la razón en el derecho. Y en esto tenemos que ser específicos. Aquí dice, es que el Estado, es que la justicia, es que los jueces, que no sé qué, es que. Pero usted, ¿por qué no pone en ejercicio esa facultad que tiene de postulación ante los jueces para hacer valer sus derechos y no le eche la culpa a otro hombre? Pero se queda callado, ¿qué puede hacer el Estado? Ahí no podría hacer nada, ¿no? Ok. En el segundo, el poder jurídico que usted tiene. Ese hace relación, hace relación a la interacción entre dos o más sujetos, el cual surge precisamente a raíz de un acto jurídico. Y la tercera facultad que hicimos referencia, la pretensión. Esta consiste justamente en la facultad que le otorga a usted el derecho para hacer efectiva la consecuencia de una relación jurídica. Es decir, en otros términos, exigirle a otro o a otros el cumplimiento a que está obligado a hacer como consecuencia
de la exigencia de una norma jurídica. Profe, ¿me podías repetir, por favor? ¿Obligar a hacer qué? A realizar otros el cumplimiento o lo que está obligado, ¿no? A cumplir ¿qué? Una norma jurídica. Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Entonces, precisando esto, entonces digamos lo siguiente. Digamos lo siguiente. Subrayenlo, por favor. Entonces, podemos definir nosotros en derecho desde el punto de vista subjetivo. Que es el conjunto de facultades que una persona tiene para obrar lícitamente. Con el fin de conseguir el bien asegurado por una norma jurídica natural o positiva. Punto. Me repite el último, perdón. Para asegurar el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento por una norma jurídica o positiva. Punto y aparte. En otros términos, insisto en esto, se trata siempre de una facultad. Es decir, de una prerrogativa otorgada o reconocida a las personas. ¿De una qué, profe? En otros términos, ¿qué, perdón? Ay, hijo, estoy redactando. ¿Qué le dije? A ver, estaba ya pensando No, en en otra otros cosa. fue que se le distorsionó la comunicación. En otros términos, Ah, sí, es la facultad o prerrogativa otorgada a una persona o mejor reconocida a las personas porque estas tienen la potencia de utilizarla o no. Pues queda a su voluntad discrecional. Esta facultad le lleva implícita
la posibilidad de ejercerla. Pero no podemos confundir con el acto mismo de llevarla a la práctica. Punto y aparte para que les quede claro. Tal prerrogativa es inherente a la naturaleza misma del ser humano. Esto que es importante. El derecho no puede ni pretende imponer una determinada conducta. Porque el derecho se limita es a señalar las conductas que cree conveniente y castigarlas que sean nocivas, que vayan en contra del derecho. Esto explica que el hombre está dotado de voluntad y de razón. Cuyos actos conscientes derivan del empleo de su libre albedrío. Que el derecho nunca podría reprimir. Lo que hemos tratado hasta el momento es importante porque tenemos que demarcar nosotros y precisar la noción del derecho objetivo y los derechos subjetivos. Estos no son antagónicos, no. Por el contrario, se corresponden y se exigen recíprocamente. En efecto, el derecho objetivo, apunten eso, es un ordenamiento social justo.
Por ello, cuando hablamos en cuanto es justo, reconoce a las personas humanas la facultad de obrar en vista de sus propios fines. Esto nos lleva a la fácil conclusión que el derecho objetivo existe para el derecho subjetivo. Y a su vez, este se encuentra en la fuente inmediata de su existencia. ¿Por qué? Porque son todas las normas jurídicas. ¿Por qué es inmediata? Inmediata a la naturaleza racional del hombre. Que lo provee de inteligencia, voluntad y libertad. Por las cuales el sujeto las conoce y asimismo obra en la sociedad. Ahora sí, entonces en la siguiente clase, ahora sí les voy a explicar bien el derecho objetivo, les voy a explicar bien la división del derecho desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el punto de vista de las normas jurídicas, desde el punto de vista de sus contenidos y las áreas del derecho. ¿Listo? Quería hacer esto para que me entendieran bien el resumen que vamos a hacer en el tablero. Ok, mañana. ¿Listo? Ahora bien, entonces no se les olvide, subjetivo, la persona, objetivo, la norma. Listo. Pero quería darles esa explicación para que precisáramos el derecho desde esos puntos de vista, que es la base de nuestra carrera, además, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, por favor, tomen sus programas. Lo voy a explicar rápido. Entonces, nosotros tenemos unidades de estudio. La primera, vamos a ver lo que se trata, la noción de Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo definimos y cómo tiene su origen, cómo se forma ese Estado de manera natural, cultural, política. Si vamos a hablar de la parte política, tendremos que hablar desde luego, en una forma muy rápida, de Grecia, de Roma y de la Edad Media. Y esa forma como se desarrolla ese Estado en esas épocas de la humanidad. Y luego decimos, si tenemos esta noción de Estado,
Entonces, ¿cuál es el origen de la palabra Estado? ¿Por qué? Porque es que esa palabra Estado, algunos le tienen otra connotación y en el derecho público es completamente diferente y lo llevan a confusión y los crean como sinónimas y eso no es cierto. Por eso tenemos que distinguir entre Estado, la nación, el país, la patria, la república, el Estado y el régimen político. Ahora bien, si ya definimos eso, entonces el Estado como estructura de poder, entonces tenemos que hablar qué es el poder. Desde luego, ¿qué es el poder? Entonces, si vamos a hablar del poder, tenemos que ver cuáles son las formas de poder. El poder individual y sus inconvenientes. Por eso tengo que explicarles la formación de los estados, para que me entiendan mejor. No está aquí en el programa, pero para que nos quede mejor lo hacemos. ¿Cuándo se presenta la individualización de ese poder y cuáles son los inconvenientes? ¿Cuándo aparece el Estado como soporte de poder? La institucionalización del poder. Las definiciones en sentido amplio, restringido. Y luego tenemos que ver por qué los elementos de todo Estado. Entonces vamos a ver los elementos del Estado. Tenemos que hablar de la población. Y en la población, ¿qué vamos a ver? Vimos cómo se organizó el hombre y ya la unidad quinta me hicieron ustedes adelantar y entonces vimos las primeras organizaciones sociales. Población, vimos familias, hordas, clanes, tribus, etcétera. Ok, la familia moderna. Pero es que en esa población, ¿quiénes se encuentran? Pues el elemento humano, los seres, las personas. Entonces tenemos que hablar del concepto de qué es sociedad, el concepto de qué es población, qué es pueblo y qué es una nación, que son completamente diferentes para el derecho constitucional. Primero, organizaciones sociales vimos. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esa población se encuentran nacionales y extranjeros. Claro. Y si en esa población se encuentran nacionales y extranjeros, ¿qué tenemos que estudiar? Pues la nacionalidad. Y si tenemos que estudiar la nacionalidad, tenemos que meternos un poquito en el derecho romano para ver cómo en Roma se establecía la nacionalidad. Principios que los tenemos en la actualidad en la Constitución de 1991, artículo 96. Ojo, ojo. Principio que está en todas las constituciones del mundo, con su fórmula rectora, el jus sanguinis, el jus soli y el jus domicilii. Entonces tenemos que estudiar, y les voy a dar una partecita de esa, ¿no? ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Entonces en el artículo 96 vamos a ver nosotros que la nacionalidad se adquiere por nacimiento y por adopción. Entonces vamos a hacer una explicacióncita rápida de eso. No me corresponde, pero hagámoslo para que nos quede claro. Y entonces, bueno, yo soy nacional, sí, 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 sí. Yo adquirí mi nacionalidad, sí, 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 sí. Y yo vivo en esa nación, ¿cierto? Y esa nación tiene pueblo, ¿cierto? Ok. Y ese pueblo vive en una ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería ciudadano?
Y entonces, ¿qué sería ciudadanía? Y entonces vamos a hacer todo eso, ciudadanía, para entender nosotros, ¿no? Ese plástico que se llama cédula, lo importante que significa para el ser humano. Eso no es solamente para identificar, no, hombre, eso es lo de menos. Tiene una contextualización de persona humana, de ciudadano, de motivador, de creador del Estado. Ya que me acordé, por favor, Camila, acuérdeme explicarles soberanía. Me acuerdo en la siguiente clase. Y vamos a hacer el ejercicio. Bien hecho, bien hecho. Perfecto, Ok. profe. Y entonces, es lo que me permite la nueva Constitución Política de Colombia, de algo importantísimo, de la forma más expedita del control constitucional que tiene el constituyente primario llamado ciudadano frente al Estado. Porque la Constitución no es solamente lo que les dije, para el desarrollo integral del ser humano, no señor, esa es una partecita. Es que a usted ahora lo faculta el Estado. Antes no ocurría en la Constitución del 86. No ocurría. Y no ocurría, ¿por qué? Porque era una Constitución para fortalecer el Estado. Y ahora se cambió la proposición jurídica, ¿no? Ahora viene una Constitución del 91 que es dirigida al ser humano para que se desarrolle integralmente, para que tome acciones frente al desarrollo del Estado, frente a las decisiones, para que participe. ¿A través de qué? De todos los medios democráticos. Por eso van a ver ustedes en derecho constitucional los mecanismos de participación ciudadana. Véanlos bien. Y si no los ven bien, me avisan. Y ahí nos vemos en la universidad y le explicamos eso, no hay problema. Y entonces ahora, el nuevo ciudadano colombiano, ustedes jóvenes, están frente a otros preceptos constitucionales de avanzada. Pobre los que nos tocó soportar esa Constitución del 86. Un siglo y algo, ¿no? Y van a ver, ojalá podamos tan solo, yo creo que lo podemos hacer, ubicar los textos constitucionales, los preámbulos nomás, los preámbulos, a lo que les explique una cosa, unas partes histórico, filosófico, jurídicas que se dieron a través de la humanidad, lo leemos para que se den cuenta la clase de Estado que tenemos ahora y la clase de Estado que teníamos antes. Ok. Y entonces ese hombre vive ¿en dónde? Pues en un territorio. Entonces vamos a hacer referencia rápido al territorio. Entonces vamos a hablar del suelo, del subsuelo, el territorio para determinación territorial, para efecto de competencia, etcétera, como medio de acción del Estado. Y luego hablamos de los componentes de ese territorio, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua, exclusiva, económica, la plataforma submarina, otros componentes del territorio, etcétera, y la relación jurídica entre Estado y territorio. Para llegar a ¿qué? A algo superior que tiene el Estado, que se llama autoridad. Y por eso les voy a explicar bien de dónde viene el poder público. Por encima de ese poder público no hay nada. Es la máxima expresión de un Estado. Porque ¿quién lo integra? El poder público, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos de control, etcétera. Entonces, ¿habrá alguna autoridad superior a ese poder público? No la hay. Es la máxima expresión del Estado. Y entonces, si tenemos que hablar de eso,
Pues tenemos que hablar del concepto de poder. ¿Cómo se legitimó el poder? ¿Cuáles son las teorías sobre esa legitimidad? Y nos vamos a meter un poquito en el origen divino del poder. Y vamos a ver la influencia, ¿no?, de la religión dentro del poder. Y cómo estaba en la Constitución del 86 y cómo está ahora en la Constitución del 91. Y el otro origen, ¿cuál es? Pues el popular. ¿Cuál? La Ilustración. Y entonces ahí tenemos que analizar bien las teorías contractualistas, que cambió todo el panorama. ¿A raíz de qué? De la Ilustración. ¿Que fue fuente de qué? Pues de los grandes sucesos sociales, las revoluciones, especialmente la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y luego tenemos, como ya tenemos poder, ya definimos qué es el poder, cómo es que se llega al poder, etcétera. Entonces ahí tenemos que echar mano a la escuela de Frankfurt. Entonces tenemos que hablar de soberanía. Y ahí sí que es cosa importante. Porque la soberanía somos todos nosotros. Kevin, Camila, José Vicente, Luisa Camila, Saúl, Sofía, Víctor, Ángela, Lady, Lisa, Valentina, Geraldine, Nicole, Juan Esteban, Juanita, Jimena, Britney, María Alejandra, Michael, Luis, María, Stephanie, Roger, Mercado. Todos tienen un poder, una soberanía. Soberanía individual. Porque son pueblo, somos pueblo. ¿Y cómo la realizamos plenamente? Cuando vamos al ejercicio de las votaciones. Entonces vamos a ver, por eso lo importante de soberanía, por eso lo importante de la Ilustración, donde invierte y donde dice la soberanía radica no en la nación, y lo vamos a ver, como decía la anterior Constitución, sino en el pueblo. Y vamos a ver cómo se radica. Ya que construimos un Estado, terminémoslo de construir ya con las normas jurídicas, pero dentro de Colombia. Si hicimos el mandado, hagámoslo completo, para que tengamos la concepción de lo que es el Estado. Entonces vamos a hablar de la soberanía. El concepto de la soberanía, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo. El concepto de soberanía desde el punto de vista del Estado. Y también las influencias que ha existido en la soberanía. Por ejemplo, la soberanía papal y la soberanía secular. Que paradójicamente los que más atacaban esa soberanía papal eran justamente los religiosos que vamos a mencionar. Y luego, si vamos a hablar de soberanía, entonces tenemos que hablar también de las personas que hablaron de eso y insistieron en ese concepto. Entonces tenemos que hablar de quién, pues de Maquiavelo y el absolutismo estatal. Entonces hay que leer El Príncipe de Maquiavelo. Interesante ese librito, es cortico. Y entonces a eso ¿qué influyeron? Pues los conflictos religiosos. Entonces tenemos que ver, sin duda alguna, pues, a Lutero, a Juan Calvino. Y tenemos que ver a quién. Pues al principal político de la iglesia, San Agustín.
Lógico, San Agustín, con su famoso libro La ciudad de Dios, ya lo explicaré. Y luego sí, el concepto de soberanía dentro de la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, un Estado tiene que tener unos objetivos. ¿Su realización cuál es? La de procurar el bien común. ¿Y para eso qué necesita? Distribuir el poder. ¿Y cómo lo distribuye para cumplir esa función social? Darle a cada rama del poder público una función específica, pero que en conjunto van a realizar lo que quiere el Estado. Y entonces por eso tenemos la rama ejecutiva, legislativa, judicial, Ok. Pero vamos a echar una mirada sobre orígenes del Estado, muy rápida, y la evolución histórica. Y luego vemos los fundamentos y atributos jurídicos del Estado. Por eso voy a insistir en las teorías contractualistas, en la persona jurídica del Estado, que ya lo hablamos, el concepto de persona jurídica, de persona en lo social, el concepto de persona en lo jurídico, y desde luego, ¿qué? Pues la persona humana. Y vamos a ver entonces la persona concebida desde el punto de vista colectivo. Y luego tendríamos que ver, como ya vimos, cómo se distribuye el poder, entonces tenemos que ver rapidísimo las funciones del Estado. Pero para eso, ¿qué tenemos que ver? Por la estructura de una constitución política. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que hace esa constitución política? Comenzando desde la identificación del Estado, pasando por los derechos individuales o subjetivos, pasando luego por los colectivos. Pero para que esos derechos no se virlen y no sean un canto a la bandera, le da unas formas de cumplimiento, que son los mecanismos de protección de esos derechos. Y entonces tenemos que hablar de la acción de tutela. Vamos a hablar así rápido, porque eso ya tienen que profundizarlo en derecho constitucional. Pero yo les voy a indicar. Por lo pronto, en acción tutelar, tengan en cuenta el artículo 86 de la Constitución Política, que se desarrolla con la expedición del decreto 2591 del 91 y 306 del 92. Ojo con esa norma. Y otra norma. Perdón, profe, ¿nos puede hacer un favor? ¿Nos repite los decretos? Gracias. Artículo 86 de la Constitución Política. Ese se desarrolló con la expedición de los decretos 2591 del 91 y 306 del 92. Eso en cuanto a tutela. Cuando estoy dictando derecho constitucional colombiano, requisito sine qua non. Alumno que pase por esas clases conmigo, tienen que dominar la acción de tutela. Tienen que dominarla. Tienen que saber interponer una acción de tutela. Y para eso les doy modelos y toda esa cuestión, todo, bien. Requisito sine qua non. Y segundo requisito sine qua non, como ya saben elaborar una acción tutelar, cobrar. Porque aquí no venimos a perder tiempo. Aquí no,
Eso que el vecinito llegue y le diga, "Ah, oiga, mire, que quiero hacer una tutelita, que no sé". Ah, sí, claro, eso vale tanto. Sí, eso no. ¿No es que ustedes están pagando? Entonces, ¿qué? ¿Gratiniano? No, no, hombre. No. Al gratín, como dicen los niños ahora. Y otro que tienen que dominar. Ojalá no veamos derecho cuestionado porque yo friego mucho, hombre. El derecho de petición. Ley 1755 de junio 30 del 2015. Ojo, que les expliquen muy bien el contenido del derecho de petición. Lisa, por favor, colóquese en un sitio donde pueda escuchar mi clase. Muchas gracias. Entonces, Camila, entre. ¿Qué se nos hizo Camila? Y entonces, ¿qué ocurre? El derecho de petición es la forma más expedita de participación ciudadana que tiene un individuo frente al Estado y sus autoridades. Miren, léanlo bien. Ese derecho de petición faculta a todos los ciudadanos para hacer el control de las autoridades públicas, para que les expliquen la razón del por qué actuó o dejó de actuar una autoridad pública y le tienen que responder. Es decir, usted tiene el control del Estado. Por eso vamos a ver bien ciudadanía. Claro. Por eso vamos a ver bien el plástico ese que llevamos siempre en la cartera, ¿no? Por eso tenemos que verla bien. Eso es una cosa extraordinaria. Y la gente no le ha parado bolas. ¿Pero por qué? Porque no estudian. ¿Y por qué no estudian? Porque todos no van a ser abogados, imagínense. Entonces nosotros tenemos una misión de enseñarles a esas personas cómo deben actuar en derecho. ¿Cómo deben actuar en derecho? Ok. Y entonces tenemos que ver pues la función legislativa, la ejecutiva o administrativa y la judicial. Y rápido vemos, pero rápido vemos los organismos de control del Estado. Tenemos que verlos rapidito. Pues vamos a ver cómo existe Contraloría General de la República, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Fiscal. Y luego hacemos, ¿qué? El concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿A qué vinimos aquí? ¿A estudiar derecho simplemente? No, aplicar el concepto de justicia. Partiendo de la diosa Tab de Egipto. Tab era la diosa de la justicia. Y ahí terminamos. No es nada más sino eso. Entonces, como todo lo tenemos nosotros por unidades, entonces vamos a desarrollar unidad por unidad, unidad por unidad. ¿Con cuál comenzamos? Pues con la noción de Estado, desde luego. La primera noción de Estado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana les voy a hacer la división desde el punto de vista del derecho objetivo. Vamos a ver qué trata la carrera del derecho desde ese punto de vista. Y luego seguimos con el tema que nos corresponde. Por lo pronto hoy, ahora sí, permítanme comenzar mi clase, porque estaba rellenando vacíos. ¿Ok? Entonces, bienvenidos al Derecho Constitucional General. Entonces vamos a hablar de la noción de Estado. Podemos decir nosotros que el Estado
es el principal articulador de la sociedad. En torno a esto, se han formulado muchas definiciones, pero bastantes, que incluso han llegado a la controversia, ya la vamos a ver. Pero podemos precisar que se entiende por Estado, subrayen por favor, la organización política y jurídica de un pueblo. En un determinado territorio. Y bajo el poder de mando de una autoridad que gobierna. Entonces, miren, subrayen ahí, en esa definición, subrayen la palabra Estado. La palabra Estado nomás. La palabra pueblo. La palabra territorio. Y la palabra autoridad. Subrayen eso nomás. Observen las subrayas. Obsérvenlas. Esos son los elementos del Estado. Ese es el objetivo de este curso. ¿Sí ven? Fácil. Y vamos a analizar cada uno de esos con todas sus implicaciones a través del tiempo y del espacio. Ok. Pero en otras palabras, digamos que el Estado es una entidad política. Que se forma cuando una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente. Y bajo el mando de un gobierno. ¿Que buscan qué? Mantener el orden. Entonces, si ustedes ven esta otra definición, encuentran Estado, encuentran territorio, encuentran personas, encuentran orden jurídico y encuentran ¿qué? Gobierno. Ahí están los elementos. Desde ya podemos decir que el Estado está basado en los principios fundamentales de el Estado colombiano, ¿no? De la soberanía popular. Por eso existe la división del poder.
Y allí es donde encontramos que el reconocimiento de derechos de la persona humana. Entre paréntesis, derechos fundamentales, cierre el paréntesis. Como también encontramos el carácter representativo de las autoridades legítimamente constituidas, que están establecidos ¿en qué? Pues en la Constitución política. Todo lo anterior nos llama a establecer que en el Estado se hallan los siguientes elementos. 1, el territorio, que lo vamos a estudiar. ¿Qué es el espacio físico que garantiza la existencia de un Estado? Un momentico, eso no es tan cierto. Un momentico. Entonces, ¿qué hacemos con los gitanos? ¿Podrán existir estados sin territorio? ¿O mejor, naciones sin territorio? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Entonces, tenemos el territorio. Segundo, el pueblo. Es decir, los seres humanos. Nos referimos a la comunidad de los que viven en ese territorio de acuerdo a un ordenamiento jurídico. Por eso viene la nacionalidad y la ciudadanía y todo. Otro punto, el gobierno. Cuando hacemos referencia al gobierno, nos referimos al conjunto de autoridades e instituciones que se encuentran habilitadas para ejercer el poder público. Y otro punto, la soberanía. Entendida esta como la máxima potestad del pueblo, que no proviene de ningún otro, sino de este mismo. Ahora venga, les explico algo. Venga. Los tratadistas tradicionalistas, fundamos en Montesquieu en su libro extraordinario El origen de las leyes. Y vamos a analizarlo porque Montesquieu pensó así. Eso fue por una invitación que le hiciera John Locke en Inglaterra. Vamos a hablarlo. Bueno, más adelante. Y entonces, él
concibe el poder en un trípode. ¿Constituido por qué? Por poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces dice, así en esa forma es que se puede hablar de un Estado y desarrollar un Estado. Pero que todas esas ramas del poder, como ya les dije, tienen sus funciones independientes, pero trabajan armónicamente para poderlo realizar. Por eso no se entiende en derecho público cómo el poder ejecutivo quiere intervenir en el judicial o el legislativo. No lo entiende uno en derecho público. Porque aquí estamos hablando de la ciencia del derecho. No estamos hablando de las triquiñuelas que hacen los políticos. Aquí y en Cafarnaúm. Esto es en todas partes. Que en unos se pronuncian más que en otras es otra cosa diferente. Pero es inaudito, por ejemplo, lo que pasaba con una administración de no muy grato recuerdo para los ciudadanos colombianos, especialmente para los trabajadores, ¿no? Que no le gustaban al señor presidente las decisiones de la Corte, ¿no? Y hasta los hijos intervenían. Qué ignorancia tan bárbara, no sabían derecho. O algunos que no les gustaba el procedimiento que se empleaba en el Parlamento. Y entonces intervenía el Ejecutivo, intervenían otros, dizque para acomodar la legislación. Y otro que le dio por reelegirse. Y creía que el poder era de él. Y aspiró a una segunda reelección. No me acuerdo quién era. Ni quiero acordarme. Y entonces, menos mal que la Corte le dijo, no, un momentico, usted lo que quiere es un reinado, no señor, vayas. Aquí no es la cosa. Por favor, no. Pero había un señor que de derecho no sabía nada, en absoluto. Ni siquiera había tocado la Constitución con sus dedos. Es que eso es la reforma de un articulito ahí, listo. Sí, señor. Reforma de un articulito, reforma de una estructura del Estado, que es diferente. ¿Cómo me agradaría que el señor viniera y nos ayudara con estas clases que estamos compartiendo nosotros? Y entonces les comento que los tradicionalistas, siguiendo a Montesquieu, dicen, sí, elementos del Estado. 1. ¿Qué es? La población, el territorio, la autoridad. Entonces, con base en esos 3 elementos, se desarrolla el poder público. Ok. Los modernos no dicen así. Los modernos dicen, hay otro poder que se llama soberanía. ¿Que emana de quién? Del que manda, el pueblo. Y otros dicen, no señor, hay otro poder que influye en la toma de decisiones de cualquier estado, el poder económico. Entonces los tradicionalistas dicen, sí señor. Población, repito, territorio y autoridad. Los modernos dicen, no señor, esos 3 más la soberanía, que es bien importante, y la cuestión económica. Por ejemplo, la cuestión económica. Hace unos años, claro, ustedes no habían nacido ninguno. Hace unos 30 años atrás, ¿qué le importaba a Colombia que el Banco de Shanghái fracasara? Nada. Somos independientes. Ahora, vaya a fallar un banco de esos a ver si no, la economía nuestra no sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque se internacionalizó la economía. Dependemos de otras economías. Y lo que pase allá va a reflejarse acá. Lógico.
Entonces, por eso tenemos que estudiar toda esa cuestión. No sé si de pronto después, más adelante, no sé, hay tantas cosas que hablar, si de pronto pudiéramos hablar de la teoría neoliberal. ¿Qué implica eso? ¿Qué traduce y por qué estamos como estamos? No solamente en Colombia, sino los países tercermundistas, ¿no? Los países tercermundistas. Ahora bien, entonces ocurre que estamos hablando del concepto de poder. Ok, ya dimos un concepto, ok, ya lo analizamos. Pero ocurre que tenemos que recurrir también a los grandes pensadores de la humanidad. A ver, ellos qué creían que era el poder. Y por ejemplo, Platón decía, o dice, sí decía, bueno, dice, porque todavía están sus libros, que el Estado es un ideal. Para Platón, el Estado es un idealismo. Para Aristóteles, ¿qué es el Estado? Una sociedad perfecta. Para Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, él decía, el Estado es la asociación política fundada por los participantes del contrato social. ¿Quiénes forman ese contrato social? Pues el Estado y los ciudadanos, que ahí vamos a estudiar. Eso da origen a que estudiemos nosotros las teorías contractualistas. Para Immanuel Kant, dice, el Estado es la reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas. Para Hans Kelsen, el Estado es el ordenamiento de la conducta humana. Traigo estos autores porque son los que ustedes tienen que ver en su carrera. Y me acuerdan explicarles muy bien. Por favor, Camila, explicar muy bien eso de la pirámide de Hans Kelsen. Hay que verlo desde otro ángulo. Para Bourdieu, les deletreo el nombre. Bourdieu. B de bueno, U de uva. Teléfono fijo, le marco para que me haga la llamada, por favor. Su papá necesita pedir una cita para la Luz Ángela. Doña Ángela, diga que por favor estamos en clase y entre a clase, por favor. Bueno, entonces, B de bueno, U de uva, R de rosa, D de dedo, E de enano, A de Ana y U de uva, Bourdieu. Tengan cuidado con este pensador, es bastante interesante en el derecho. Él decía, el Estado es el titular permanente del poder absoluto. Cuyos gobernantes son agentes del ejercicio eventual y pasajero del Estado, no permanentes. Lo que decía por ahí un presidente de la República, ¿no? Cuando estaba peleando con otro presidente.
le decía, es que el arrendatario del Palacio de Nariño, claro, porque estaba por un tiempo determinado y salía, listo, se acaba el periodo y sale el señor, viene otro. Y para Lenin, dice el poder, el Estado, perdón, es lo absoluto, dentro del cual los individuos y los grupos son lo relativo, claro. Por eso vienen autores tan interesantes para hablarnos del Estado. Recuerdo una máxima de Lenin. El Estado, ¿qué es el Estado para usted? Es donde se sepultan las libertades individuales. Ah, caray. Diciéndole usted. ¿Y eso qué? ¿Cambió? ¿Cambió el pensamiento o qué? Pero hay un libro interesante que se llama del señor John Locke. Todas estas normas, libros que le estoy diciendo, es una literatura obligada de nosotros los abogados, ¿no? Entonces, los van comprando y los van leyendo poco a poco, porque esa es información que debemos tener nosotros para nuestra carrera, ¿no? Ese libro se llama El Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Resumo en poquitísimas palabras para invitarlos a que lo lean. El Leviatán, según la leyenda, era un monstruo que salía en las noches del mar y se robaba a las personas, asustaba a esas personas. Entonces este autor dice, justamente el Estado es un monstruo, ¿no? Que va a subyugar a las personas. De ahí viene el Leviatán. Y véanlo desde el punto de vista jurídico, pero hay cosas interesantes, interesantísimas. Habla hasta del amor, porque usted se enamora de tal persona. Hasta eso habla. Qué cosa interesante. Los invito, léanlo y de pronto nos vemos para allí, hablamos de Leviatán. Hola, ¿y cómo le pareció el Leviatán? Ah, mire lo que dice en tal parte, mire lo que dice esta cosa. ¿No? Entonces, por favor, vayan comprando sus libros. Profesor, ¿qué libro es? El Leviatán, llama así, El Leviatán, de Tomás Hobbes. Pero entonces tenemos que hablar también de lo siguiente, como estamos dando algunas nociones de lo que es para algunas personas el Estado, o algunos tratadistas el Estado, tenemos que decir necesariamente que el hombre se asocia con sus semejantes en organizaciones. Y estas a su vez se agrupan para constituir ¿qué? Grupos sociales más amplios. Cuyos objetivos son más elevados y permanentes. Y este grupo de asociaciones es lo que constituye un Estado. Ahora bien, cuando se forman estas asociaciones o se constituyen mejor estas asociaciones,
las relaciones que se establecen entre sus componentes son de tipo político. Pero a más de ello encontramos que estas asociaciones tienen una comunidad de intereses que pueden ser económicos, políticos, culturales, jurídicos o de otra índole. Por eso el Estado puede ser comprendido dentro de los siguientes conceptos. Primero, como estructura social. Aquí se toma en consideración los hechos que están en la base de la organización, especialmente los hechos sociales y las relaciones humanas. Y segundo, o B, el Estado como estructura de poder. Se toman en cuenta, en este sentido, las relaciones de mando y obediencia entre gobernantes y gobernados. Dentro de un Estado. Así que nace el vínculo jurídico que une al ciudadano con el Estado. Ahora bien, razón tiene nuestra Constitución política. Mucha razón. Al establecer norma especial sobre cómo las personas que habitamos Colombia podemos constituir asociaciones o agremiaciones. Es decir, nos arbitra el derecho de asociación, que está regulado en el artículo 38 de la Constitución Política, y hay uno especial que se erigió a norma constitucional, el artículo 39, que habla del derecho de asociación sindical. Mañana hablaremos de eso. Y continuamos con la noción de Estado según su origen. ¿Entendido? Pero antes de eso vamos a hacernos la división esta que tenemos mañana. Preguntas, por favor.
Muy bien explicado, doctor. No, señor, con mucho gusto. Profe, yo tengo una. El Estado Las que puede ser quiera. A considerado- ver, John, con mucho gusto. Dígame. Buenos días, perdón. El Estado Buenos puede ser días. considerado como una asociación entre Señor, personas. El señor, Estado podría ser considerado una asociación. es la reunión de asociaciones. Ah, ok. Claro. Y ya vamos a ver el Estado. Vamos a ver cómo es el Estado está organizado como sociedad política y jurídicamente organizada. Pero el Estado lo componen asociaciones. Por eso mañana todas sus constituciones, por favor, traigan una buena constitución y vamos de una vez ir señalando los artículos que vamos leyendo para que a ustedes les quede fácil para poder estudiar, ¿no? Estos temas. Aquí vamos incluso a dar algunos conceptos de lo que es el derecho constitucional colombiano. Pero bueno, pues vamos avanzando, de eso se trata, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, por favor, mañana nos veremos, ¿no? Ya personalmente. Espero que me tengan muchas preguntas. 1, 2, mañana sí llamo a lista. Y ojo, todo el mundo que esté en un sitio donde pueda escuchar mi clase. No permito ni ir manejando, ni en Transmilenio, ni en nada. Por favor. Porque eso se tiene, de acuerdo a la circular de la universidad, se tiene como persona que no está en clase y por lo tanto tiene falla, de acuerdo a la directriz que ha dado la universidad. Entonces, por favor, hagámoslo mañana. Mi interés, ¿cuál es? Que les llegue a ustedes, pues, el contenido de la materia que vamos a ver o que estamos viendo, pero que llegue bien. Porque en el derecho, de una vez les digo, el derecho, ¿quién dijo que era memoria? ¿Quién dijo? No, el que lo dijo no ha estudiado derecho. Hombre, el derecho es lógica. Es lógica. No es nada más. Entonces, como es lógica, si yo voy a una clase X y voy llevando la conducción de un tema y de pronto 1, 2, 3, 4 personas no asisten o nos dejan la fotografía o nos dejan su nombre y van a la siguiente clase, se perdieron porque no van a entender. No van a entender. ¿Por qué? Porque los temas en derecho son concomitantes. Uno lo conduce a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, si usted no ha venido, tiene ese vacío. Y lo siguiente, no lo va a poder entender. Entonces, por eso, por favor, en mis clases y en todas, en derecho, hay que asistir a todo para poder comprender esta carrera tan hermosa que se llama la ciencia del derecho. Para todos, un feliz día. Si el gran arquitecto del universo así lo dispone, mañana nos veremos personalmente. Muchos éxitos. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, Feliz profesor. tarde. Lo mismo, Gracias, profe. lo mismo.